Doctrinal, hay dos corrientes en oposición. Una se llama unitarismo, así, unitarismo. El unitarismo es la doctrina no bíblica, pero supuestamente bíblica, que asegura o que enfatiza que Dios es uno y una persona. Es uno y una persona. Mientras que la Trinidad expresa que es Dios uno, un solo Dios manifestado en tres personas. Y la pregunta que se nos hace en el libro es, ¿cómo puede ser Dios en tres personas y ser un solo Dios? Porque ahí está fuera de nuestra lógica. Normalmente si pensamos que son tres personas, pues debe ser tres dioses, ¿no? Debe ser así la lógica, el razonamiento humano. Pero resulta que esto está fuera de nuestra comprensión porque no es así. La pregunta que nos hace el hermano Gruden en el capítulo 14 es, ¿cómo puede Dios ser tres personas y sin embargo un solo Dios? Entonces ahí está lo complicado. Y a través de la historia ha habido ese conflicto de las dos corrientes del unitarismo con la doctrina de la Trinidad. El unitarismo establece que Dios es una persona y es un solo Dios. Y cuando se le cuestiona y se le dice, bueno, si la Biblia habla acerca de Dios Padre, Dios Hijo y del Espíritu Santo, entonces ¿cómo lo explican ustedes? Bueno, para la corriente unitaria establece que Dios a veces toma la forma de Padre, a veces toma la forma de Hijo y a veces toma la forma de Espíritu Santo. Y la manera razonable, vamos a poner así, la manera razonable del unitarismo es que nosotros como seres humanos ocupamos diferentes roles en la vida. Aún siendo la misma persona, ocupamos un mismo rol. Por ejemplo, perdón, déjeme tomar el ejemplo de hermano Mario. Hermano Mario es esposo, es padre, es abuelo, pero es la misma persona. Entonces, el unitarismo dice así, Dios es uno solo, una sola persona, que puede ser en un momento dado padre, que puede ser hijo o que puede ser Espíritu Santo, considerando que a veces nosotros tomamos esos diferentes roles. Por ejemplo, mencioné el ejemplo del hermano Mario, pero por ejemplo, también se puede decir que es primo, que es hermano, que es sobrino, que es yerno, etcétera, y hay muchos roles que estamos ejecutando sin cambiar de persona, seguimos siendo los mismos, ¿sí? Entonces, el unitarismo establece esta situación. Y hace unos años, o bueno, de unos años para acá, el unitarismo ha cobrado mucha importancia y hay mucha defensa sobre este unitarismo. Para que tengamos una idea de quiénes creen en esta doctrina, pues ahí tenemos los de la luz del mundo. Los de la luz del mundo se llaman de corriente unitaria, porque ellos creen que solamente es un solo Dios con una sola persona, donde Dios ocupa diferentes roles, como acabamos de mencionar. Entonces, los de la luz del mundo son un ejemplo de unitarismo. Pero también hay ya corriente carismática, corriente pentecostés, corriente de otras iglesias que están adoptando esa postura unitaria. Pero volvemos a repetir, el problema ha sido que a través de los siglos se ha hecho un debate teológico acerca del unitarismo con la Trinidad. ¿Creemos realmente que la Biblia dice que Dios es uno y se manifiesta en tres personas? ¿Lo creemos realmente? ¿Lo podemos comprobar a través de la Escritura? Bueno, hay un problema bíblico. La Trinidad está velada, por decir así, en el Antiguo Testamento. No hay una expresión o no hay una declaración abierta a la Trinidad en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ocurre lo contrario.
el Nuevo Testamento se revela la Trinidad, pero no en el Antiguo. Hay ciertas, eh, hay ciertos acercamientos o hay ciertos pasajes bíblicos que nos hacen entender o nos hacen mostrar acerca de que Dios es más que una persona. Por ejemplo, veamos a Génesis capítulo 1 y versículo 27. Génesis capítulo 1 y versículo 27. Fijémonos lo que dice aquí. Génesis 1, 27. Y a ver quién nos lee, por favor. Creó Dios al hombre y a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero el 26, por favor. Sí, el 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien. Pensemos que este pasaje está dando inicio a la creación. En este momento, en la creación, todavía no está el hombre, apenas se va a crear el hombre. Por lo menos en el capítulo 1 no se nos menciona de más seres. Se menciona a Dios. Como dice el versículo 1, dice, en el principio creó Dios. Bueno, si en este pasaje, hablando en un sentido textual, no se nos menciona más personas que Dios, pensemos en el versículo 26 que dice, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Por qué está utilizando el plural? Si fuera una sola persona, ¿cómo diríamos? Voy a hacer o hago. Voy a hacer o hago. Y nada más. Esa es la conjugación correcta. Pero ¿por qué está utilizando ese plural? ¿Por qué dice Dios, hagamos? Hay dos líneas, por decir así. Hay dos direcciones. O Dios está hablando y se está refiriendo a varias personas divinas que están ahí presentes, o Dios le está hablando a los ángeles. O Dios le está hablando a los ángeles. Aunque no se menciona este pasaje de los ángeles, pero podría ser que los ángeles ya estuvieran presentes. No se nos menciona aquí. En el capítulo 1 no tiene nada que ver con la creación de los ángeles, ¿sí? Hasta el capítulo 14 de Isaías y luego el capítulo 28 de Ezequiel, se nos menciona de la creación de Satanás como un ser muy especial y eso, pero no se nos dice en qué momento se crearon los ángeles. Los ángeles aparecen y se acabó. Por ejemplo, encontramos a los querubines ahí en el capítulo 3 de Génesis, pero ¿en qué momento fueron creados? No se nos dice. ¿Por qué eso no se nos dice acerca de lo que está ocurriendo en el cielo? Porque todo está centrado en la tierra. Toda la enseñanza y todo el interés de Dios está centrado en la tierra. Ese es el asunto. Entonces, cuando dice la Biblia, hagamos al hombre, ¿a quién se está refiriendo Dios cuando dice hagamos? Bueno, si no tuviéramos el Nuevo Testamento, ¿cómo sabríamos? Pensemos que no tenemos el Nuevo Testamento, que cortamos el Nuevo Testamento y nada más tenemos el Antiguo. Entonces, ¿cómo pensaríamos? Sí, adelante. ¿Quién es el que crea? Exacto. O sea, en un momento dice que los ángeles intervinieron en la creación. Solo Dios es capaz de crear. Sí. Pues no puede Dios tomar en cuenta a los ángeles para hacer su creación. Claro, eso. Muy bien. Adelante, hermano Isidro. Está partiendo de una creación o de una obra de conjunto. Sí. De conjunto, no de individualidad. Sí. Esa es la parte básica. Que podemos agregar más comentarios, pero está diciendo, hagamos. Exacto. Está descartando una unidad nada más. Está descartando eso. Exacto, muy bien, es cierto. Entonces, ahí está un problema. Ahora, les invito a que vayamos a otro pasaje. Génesis 3:22, allá adelantito. Génesis 3:22. A ver, alguien que nos lea este texto. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también
y coman y vivan para siempre. Muy bien. Ahora fijemos la expresión que aparece aquí. Es una expresión de veras muy importante. Dice, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Cuando dice nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? Otra vez, haciendo un poquito de esfuerzo mental y teológico, quitemos el Nuevo Testamento y nada más centrémonos en el Antiguo. Entonces, al decir nosotros, pues quiere decir entonces que hay una persona más todavía de Dios. ¿Cuántas? 2, 3, 5, no lo sabemos. Pero el estar utilizando ese plural quiere decir que entonces hay más personas. Los teólogos han resuelto este problema o han tratado de resolverlo en diciendo que esto se llama un plural de majestad. Un plural de majestad. ¿Qué quiere decir el plural de majestad? Que es la manera real de un gobernante de expresar el nosotros con un equipo que está casi al mismo nivel que él. Por ejemplo, cuando utiliza su comitiva, su gabinete y dice, nosotros vamos a hacer estas reformas en el país, o vamos a hacer estos cambios en el país, o vamos a hacer estas obras en el país, y se incluye, ¿sí? Entonces, aquí se utiliza esa forma que se llama el plural de majestad, donde quiere decir que Dios no solamente es una persona, sino que hay más personas. ¿Cuántas son? ¿Quién sabe? No se nos ha revelado, todavía no se nos dice quiénes son, pero quiere decir que hay más personas. No puede ser, como decía nuestro hermano Memo, que se incluya a los ángeles, porque algunos han pensado que es así, los ángeles que están ahí presentes en la creación, pero Dios nunca tomó en cuenta a los ángeles para crear su obra, su universo. Entonces, está así este problema. Vamos adelante en el capítulo 11 de Génesis, volviendo otra vez a Génesis, capítulo 11, y veamos ahora en el... veamos en el versículo... Versículos 6 y 7, por favor. 6 y 7 del capítulo 11 de Génesis. A ver, ¿quién nos lee, por favor? Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen una sola lengua, un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, decidamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Muy bien, otra vez en el versículo 7 dice el Señor, ahora pues descendamos y confundamos pues su lengua, ¿sí? Otra vez se utiliza ese plural, descendamos y confundamos. Entonces, en estos 3 versículos que hemos estado viendo, aparece esa forma de expresar de Dios que está indicando que hay más de una persona. No se nos dice cuántas todavía, no se nos revela cuántas personas son, pero ya se nos está dando a entender que dentro de su creación, dentro de su plan o dentro de sus juicios en un momento dado, como lo que ocurre aquí en Génesis 11, entonces se están involucrando más personas. Bien, ahora hay un problema con esta doctrina. La palabra Trinidad no aparece en toda la Biblia, ¿sí? Y esa es una de las críticas que hacen los testigos de Jehová cuando les hablamos acerca de que creemos en un Dios manifestado en 3 personas, que creemos en la Trinidad. Y entonces los testigos dicen, bueno, pues a ver, mencióneme un versículo donde tenga que ver con esta palabra. Bueno, no existe la palabra Trinidad. La palabra Trinidad fue acuñada muchos siglos después, hasta el siglo IV propiamente. Pero, bueno, el siglo IV de nuestra era. Pero no aparece la palabra Trinidad. Incluso en algunos libros teológicos le llaman triunidad. No Trinidad, sino triunidad. Sí. Sin embargo, se puede incluir, ¿no? Por ejemplo, cuando, no recuerdo que el libro que dice, creo que en Efesios, no recuerdo, donde dice que 3 dan testimonio. Sí, Primera de Juan, capítulo 5. Ajá, sí. Entonces,
Sí. palabra como tal, Trinidad, Sí. pero sí se intuye que Sí. es Ok, muy bien, correcto, muy bien. Sí, adelante. Bueno, en esa parte que a lo mejor uno dice unitario, o sea, de unidad, Sí, pero pienso que hay muchas cosas que son inexplicables en la Biblia. claro. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, que no llovían, que se regaba de abajo, de la tierra, había vapor y así era como se regaba la tierra. La tierra, Y cuando dijeron que iba a caer agua, pues era incomprensible. claro. Entonces, igual que Ujú. cuando dice que va a aparecer como ladrón en la noche, o sea, en las nubes, eso nadie lo puede explicar. Ujú. Nadie lo puede explicar. Y es cosas inexplicables, como también cuando se abrió el mar rojo. Ah, sí. Y todo lo creemos por fe, hermano. Claro, Entonces, claro. también, bueno, yo la cuestión de que dice que el plan maravilloso de Dios Sí. dice que hizo todo para su hijo, y Ujú. cuando dice, este es mi hijo en el cual me complazco, y Ajá, aparece claro. la paloma del Señor y el escorpión. Entonces, hay muchas cosas que dicen que para él fueron creadas, Sí. o sea, para Jesucristo, para su hijo. Claro. Y el venir y morir en la cruz era un plan, es un plan, y hasta ahí está todo bien. Y yo Claro. lo consigo así, y no puedo pensar en más que en el Espíritu Santo como también Ujú. otra persona, Jesucristo y Dios. Pero, ¿por qué? Porque yo no puedo explicar lo del rapto, Claro. no puedo explicar lo de Noé, Ujú. y si tuviera esa capacidad, Sí, estuviera superando a Dios. sí, claro. Muy bien. Y en eso hay veces que pecamos, ¿no? Ok. Queremos encontrar el libro, ¿cómo se llama? El libro negro. El enigma. Hermano Memo y luego hermano Roberto. Dice, vayan ya a los discípulos y bautícenlos Ajá. en el nombre del Padre, Ok. del Hijo. Y del Espíritu Santo. Ok, bueno, quiero hacerles, llevarlos poco a poco, porque estamos viendo primeramente la situación del Antiguo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento sí se revela. En el Nuevo Testamento sí tenemos, gracias a Dios, que se nos explica o se nos da a entender ya. Pero el asunto está, ¿cómo entender la Trinidad en el Antiguo Testamento? Pero aún en el Antiguo Testamento, en el Salmos, dice, dijo mi Señor a mi Señor. Eso, muy bien. Aquí nos está revelando que tenemos dos señores de entrada. Exacto. Entonces, y eso está en el Antiguo Testamento. Sí, está en el libro de los Salmos. Muy bien. Qué bueno, hermano. Ya nos estábamos acercando un poquito más. El Salmo 2 dice algo muy especial. Vamos a verlo. El Salmo 2. Porque alguien podría pensar, bueno, a ver, muéstrame en el Antiguo Testamento de la Trinidad. Podríamos pensar así. Bueno, ya dijimos que la palabra Trinidad no aparece en toda la Biblia. Está bien. Pero veamos en el Salmo 2, dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera en el versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido aquí, en la forma hebrea, es Mesías o Mesías. Mesías, que traducido al griego es Cristo. Cristo y Mesías es lo mismo, que es el ungido. Bueno, pero aquí el ungido de Dios, que podríamos decir, bueno, pues ungido también fue Saúl, ungido también fue Samuel, ungido también fue David. Entonces, aquí se puede pensar que ungido, pues es una persona humana, se podría pensar así. Pero veamos más adelante, en el versículo 7, dice así, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sabe qué, hermano? Sí. Ningún rey del Antiguo Testamento tuvo control de las naciones. Exactamente. Entonces, si no nunca tuvieron control de las naciones, se lo tenía que dar a una persona única. Sí. ¿Sí me explico? Sí. Estamos hablando de una persona única, Sí. aquel que verdaderamente iba a tener control de las naciones, porque ahorita recordé y leyendo
Sí. Y me pregunté, digo, bueno, hay un rey de ellos, si no controlaban ni su pueblo. Exacto. Sí, exacto. No había un rey de ellos que tuviera el control de las naciones. Sí, es cierto. Muy bien. Perfecto. Es un buen razonamiento y está pegado a lo que dice el texto. Ahora, veamos aquí el versículo 7, por favor. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. La palabra hijo que aparece aquí, aparece en minúscula, como una traducción normal. Pero, cuando dice yo te engendré hoy, no se está refiriendo al engendrar en el sentido natural, como nosotros lo conocemos de cuando una persona da a luz a un bebé. Aquí se está refiriendo a un nacimiento muy especial en el futuro, que tiene que ver con el famoso nacimiento virginal de Jesús. Cuando dice yo te engendré, tiene que ver con ese hecho de Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer lo que dice este pasaje, Isaías 7, 14. Y a ver, hermano Isidro, por favor, si nos puede leer, Isaías 7, 14. Sí. Isaías 7, 14. A ver quién nos quiere leer el texto. Por lo tanto, el Señor mismo, y aquí que la Virgen pacienta, sí. dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Correcto, muy bien. Entonces, relacionando Salmo 2, versículo 7 con Isaías 7, 14, está hablando acerca de un nacimiento muy especial en el futuro. Y Isaías marca una señal muy especial porque dice que una virgen, la palabra virgen utilizada aquí en el sentido hebreo, significa una señorita que no ha conocido a ningún varón en el sentido sexual. Es decir, que de su cuerpo virginal va a nacer un bebé, que eso es algo imposible. Eso está fuera de nuestra razón. Eso, si una señorita, por decir, que viniera a la iglesia y nos dijera, voy a tener un bebé, pero no he conocido a ningún muchacho, ¿qué diríamos? Ay, estás mal, o sea, no te lo creemos, ¿no? Cuéntaselo a alguien inocente, ¿no? Pero a nosotros no. Pero aquí está la profecía. Y lo tremendo es que aquí hasta se menciona el nombre que va a tener ese bebé, que es representativo de la naturaleza de ese bebé. ¿Y cómo se le va a llamar? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, ¿cuántos dioses tenemos? Si el bebé que van a nacer es Dios con nosotros, entonces ¿cuántos dioses tenemos? Podríamos pensar. Entonces aquí ya está poniendo en una situación muy especial de que, bueno, ¿cómo es Dios? ¿Es una sola persona? ¿Son dos personas? ¿Son tres personas? ¿Son dos dioses? ¿Son tres dioses? ¿Cuántos dioses son? Bueno, enfáticamente a través de todo el Antiguo Testamento se hace notar que hay un solo Dios. Un solo Dios. Y el reclamo de Dios a través de los profetas, porque Israel siempre cayó en la idolatría, es hacerles ver que solamente existe un solo Dios. Todos los demás dioses son falsos. Todo lo demás es idolatría. Nada más hay un solo Dios. Pero si hay un solo Dios, y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, si hay un solo Dios, ¿cómo es el hecho que entonces Dios dice, o en su escritura dice, que va a haber un Emmanuel, que significa Dios con nosotros? Recordemos que desde el punto de vista judío, hebreo, los nombres que se les ponen a los bebés tenían que ver con su naturaleza. No son, por ejemplo, a un niño cuando nace le dice, pues tú te vas a llamar Pedro y se acabó, y que por el abuelito, lo que sea, pero pues así. Pero no se ven las características del bebé. Para nosotros no, simplemente le ponemos un nombre y ya, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento no. El padre tenía que ver las características del bebé
para ponerle el nombre. Y en este sentido, por eso se llama Emmanuel, porque no solamente es un nombre que significa Dios con nosotros, sino es la realidad de que Dios está con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros en la tierra y es un bebé que va a nacer, entonces, el Dios del cielo, ¿quién es? ¿Quién es la otra persona? ¿O quién es el otro Dios? Y ahora vamos a ver Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Y alguien, por favor, que nos lea. Porque un niño nos será dado del principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Veamos los títulos aquí. Qué títulos tan impresionantes. Ahora, si un judío estuviera leyendo a la ligera este pasaje, podría decir, bueno, Isaías entonces está cayendo en la idolatría, porque entonces está mencionando otro Dios más, y eso no puede ser. Y claro que este pasaje se atribuye pues al Señor Jesús, dice el texto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se está refiriendo al Señor Jesucristo, ya lo notamos en el Nuevo Testamento, pero aquí en este pasaje se está profetizando de ese nacimiento, como Isaías lo menciona también en el capítulo 7, versículo 14, y que también tiene la característica de divinidad. Entonces, Dios, el Dios del cielo, es uno, pero aparece con más personas. Por lo menos ya aquí encontramos dos personas. No se nos dice todavía que uno es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todavía se nos revela, pero son dos personas divinas. Es un solo Dios, pero dos personas divinas. Y entonces este es algo asombroso, ¿sí? Bien, ahora vamos a regresar a Génesis capítulo 1 y vamos al versículo 2. Vamos al versículo 2. Versículo 2. Y veamos por favor ahora aquí este texto, ¿sí? Versículo 2. Dice de la siguiente manera, a ver todos juntos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora aquí aparece el Espíritu de Dios. Y si nos damos cuenta, el Espíritu de Dios está teniendo acción. Dice que se movía. Entonces tiene la capacidad de realizar ciertas cosas. Y el verbo movía, bueno, cuando dice, fíjense bien, dice el texto, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, había un caos en la creación. Algunos dicen, y es una postura que no está muy bien sustentada, pero es una postura, que entre el versículo 1 y el versículo 2 ocurrió esa conmoción en el cielo donde Satanás se rebela contra Dios y Satanás es arrojado a la tierra y produce un caos en el mundo. Bueno, esa es una postura, pero no lo está diciendo de esta manera aquí el texto. Ahora, lo que Dios está haciendo, es como cuando empezamos a hacer una obra, cualquiera que sea, una escultura, lo que sea, pero empezamos siempre de cero. Por ejemplo, una escultura de barro. Empezamos con una masa, toda informe, es una masa nada más. Pero a esa masa le vamos dando forma. Se le va diseñando, se le va puliendo, se le van quitando cosas que no son parte de la escultura. Y así, hasta que por fin se termina la obra. Es lo que está haciendo Dios aquí. Está empezando de cero para hacer su obra maestra. Pero dice el texto, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. El verbo mover, otra vez en el lenguaje hebreo, es la forma de una gallina que echa sus alas sobre sus huevos para empollarlos.
para cubrirlos, calentarlos y que a través del calor que le está generando se pueda producir la vida en esos huevos. Es el verbo mover aquí está poniendo al Espíritu de Dios sobre el caos del mundo, echando como sus alas para hacer su creación. Y entonces aquí está otra persona más, el Espíritu de Dios. Ya vimos que en el Salmo 2 se menciona al Hijo, y también se menciona en Isaías 7:14, Isaías 9:6, y ya son dos personas. Y aquí aparece una tercera persona actuando, haciendo algo grandioso en la creación. Entonces, no se nos menciona la palabra Trinidad, no se nos menciona quién es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero ya aquí se están apareciendo en el Antiguo Testamento que en Dios, que es único, aparecen más personas. Por eso creemos en la Trinidad, aun cuando todavía no está revelado explícitamente aquí en el Antiguo Testamento, pero ya se está mostrando, ¿sí? Ahora, fijémonos por favor, vayamos a Hebreos capítulo 1, porque el capítulo 1 de Hebreos muestra la divinidad del Señor Jesús haciendo uso de pasajes del Antiguo Testamento. Vayamos a Hebreos capítulo 1, fíjense bien. En el versículo 5 utiliza el Salmo 2. Fíjense bien qué cosa tan interesante. Lo que acabamos de ver, ahora Hebreos lo menciona aquí. Hebreos 1:5. ¿Cómo dice? Alguien que nos lea, por favor. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será mi hijo. Muy bien. La pregunta interesante que hace el escritor de Hebreos es, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás esto? ¿A qué ángel le dijo, tú eres mi hijo? A ninguno de los ángeles. Entonces, si no se lo dijo a nadie, entonces, ¿quién es el hijo? Pues es una persona divina. Eso es una persona divina. Sí, claro, es el Señor Jesucristo, sí, pero... Dicen que por ser engendrado a nuestro Señor Jesucristo, Sí. sí, dice, bueno, entonces es una especie de semidios. Ah, sí. 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 Ajá, sí, es cierto. Dios es Dios Padre. Sí. Y Jesucristo pasaría a ser una especie de Dios, etc. Cierto, sí. Pero entonces ahí, directa o indirectamente, los testigos están cayendo en la idolatría. Porque si es un semidios, entonces, ¿cuántos dioses tenemos? Hay un dios, hay un semidios, y entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay un serio problema. Porque ¿se le adora a Cristo o no se le adora a Cristo? Entonces le están robando la gloria al Dios verdadero. Y entonces se produce un serio problema. Veamos lo que dice otra vez la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, dice en el versículo 6, aquí entramos en el asunto de la adoración. Versículo 6, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle, pero ¿quiénes? Todos los ángeles de Dios. Adórenle a Él. Y está hablando del Hijo. Entonces, la adoración solamente es para Dios. Al Señor tu Dios adorarás, le dijo el Señor Jesucristo al diablo. Pero aquí el Señor, aquí en la Escritura, en el Antiguo Testamento, se está diciendo que hay que adorar al Hijo. Si eso fuera incorrecto, entonces Dios estaría en contra del Hijo porque le está robando su gloria. Pero no, es más, Dios mismo le está diciendo que hay que adorarlo. Por lo tanto, el Hijo es Dios también. Es Dios también en toda la extensión de la palabra. Y ahora veamos por favor en el versículo 8. A ver, todos juntos vamos a leer el versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios. Fíjense bien la expresión, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Está reconociendo la divinidad en el Hijo. Y entonces eso es impresionante. Volviendo otra vez a Isaías capítulo 9, versículo 6. Otra vez Isaías 9:6.
Isaías 9:6. ¿Cuáles son los títulos que se le mencionan al niño que va a nacer aquí? Al niño que está profetizado. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, fíjense bien, Padre eterno. ¿A quién le decimos Padre eterno? A la primera persona de la Trinidad. Pero aquí se está refiriendo también Padre eterno para Jesús. Bueno, Jesús en el sentido profético. Para él también. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel. Porque están en las mismas características de la divinidad. Si el Padre es omnipotente, también lo es el Hijo. Si el Padre es omnisciente, también lo es el Hijo. Todas las características del Padre, todas las cualidades, todos los atributos que vimos, eso también están en el Hijo. Él es Dios también. Pero no son dos dioses. Aquí está el serio misterio. Y ahí está el gran problema que decía alguien del asunto de la fe, hermano Mario, que decía acerca de la fe. Porque no podemos entenderlo más que simplemente aceptarlo por un acto de fe. Hay cosas que no entendemos, pero decimos, bueno, pues es así es la realidad, ¿sí? Allá en la escuela nos decían que un punto tenía que ser aceptado como un axioma. Un axioma en el sentido matemático significa aceptar un concepto, pues nada más aceptarlo y sin estarlo cuestionando. O sea, ¿qué es un punto? Pues un punto y ya, nada más. Pero si usted pone un punto con un lápiz en una hoja de papel blanco, pues para usted es un punto, pero véanlo en el microscopio y lo va a ver como una superficie. Y si lo ven en un microscopio electrónico, la va a ver como un volumen. Empieza a cambiar, dependiendo cómo se vaya viendo cada vez más cerca. Y entonces eso es un problema. Pero simplemente en matemáticas nos dicen, acéptalo y se acabó. ¿Para qué estarle dando vueltas al asunto? Aquí es un acto de fe, el creer que la Trinidad es la enseñanza bíblica de que Dios es uno solo, pero se manifiesta en varias personas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Ahora ya, cuando llegamos al Nuevo, cuando ya tenemos la oportunidad de ver la revelación en el Nuevo, entonces ahí las cosas cambian. ¿Dónde encontramos representada la Trinidad en el Nuevo Testamento? Pues la primera vez que aparece ahí es en el bautismo del Señor Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver Mateo capítulo 4 y ahí es donde se nos hace la revelación. Mateo capítulo 4. No, perdón, es el capítulo 3, no es el 4, el 3, ¿sí? Veamos versículo 16. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado. ¿No es el cumplimiento del Salmo 2? Ahora se cumple el Salmo 2. Pero este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, el Hijo se ha bautizado, el Espíritu Santo viene como paloma, no es una paloma, viene como paloma para posarse sobre él, para ungirle, y la voz del cielo. Y entonces ahí están los tres. Ahí están las tres personas. No hay más de tres personas. A través del Nuevo Testamento se nos hace ver que la acción de Dios el Padre, la acción del Hijo y de la acción del Espíritu Santo son acciones divinas y que se conjuntan para establecer un plan grandioso con el hombre, sin caer en ninguna contradicción, sin caer en un choque de personalidades.
cada uno con una función muy especial para traer la bendición al hombre de la salvación, pero ahí están presentes las tres personas, ¿sí? No hay más de tres personas. En el Antiguo Testamento también podemos encontrar al Espíritu Santo trabajando, el Hijo que está siendo profetizado, y está el Padre también haciendo la obra para el bien de la humanidad. Entonces, ahí están las tres personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué creemos en la Trinidad? Porque la Biblia lo establece, porque la Biblia lo dice claramente, que no la podamos comprender y entender en su totalidad, pero es una realidad, ¿sí? Y aquí está un ejemplo grandioso. Por favor, vayamos a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12. No, perdón, es el capítulo... es 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. 13, 14. 13, 14 de 2 de Corintios. 13, 14. ¿Alguien se acuerda cómo se le llama a este versículo? El 13, 14 de 2 de Corintios. ¿Cómo se le llama a este versículo? Es la bendición ¿qué? La bendición pastoral. Ya no se le conoce como la bendición pastoral. Bueno, vamos a leerlo. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí están las tres personas. En algunas versiones se agrega el amor de Dios el Padre, porque aunque es un agregado, se está refiriendo a Él, que no altera el significado del pasaje. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. Número 1, ahí está hasta el Hijo. Luego, el amor de Dios, entre paréntesis, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos. Ahí están las tres personas, ¿sí? Ahora, miren, hay un problema y ya vamos a terminar, ya, porque ya se nos fue el tiempo. El famoso texto que mencionó nuestro hermano Austroberto de 1 de Juan, capítulo 5, se ha discutido a través de muchos siglos este pasaje porque se dice que este es un pasaje agregado, que es como un parchecito a lo que Juan estaba escribiendo. El 1 de Juan 5, versículo 7 y 8, dice de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Bueno, ahí está la Trinidad, ¿sí? Versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bien, aquí este pasaje, los investigadores, los que estudian la Biblia, los que investigan a través de manuscritos, dicen que este pasaje fue agregado, que no contradice la Escritura, que no va en contra de la doctrina porque concuerda perfectamente, pero los unitarios, los testigos de Jehová y otros grupos atacan este pasaje y nos dicen que como es un pasaje agregado, que no tiene mucha validez. Lo cierto es que, sea como sea el asunto, creemos en la Trinidad porque la Biblia lo establece claramente. Es una realidad. Que no la podamos explicar a profundidad, bueno, eso es por cuestión de que nuestra mente es finita, pero es verdad que el Espíritu Santo, que la doctrina de la Trinidad es bíblica y que debemos de aceptarla. Creemos en un Dios trino y único, nada más, ¿sí? Y pues un día se nos va a explicar la doctrina de la Trinidad allá arriba. No sé, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Alguien, algún comentario ya para terminar? Sí, adelante, hermano Memo. Dios no puede dejar de ser lo que es. Sí, claro. Y si lo limitamos a una sola de las personas que nosotros conocemos de Él, Sí. tenemos que cuestionar qué hay de aquel lugar que deja por ser uno. O sea, si Dios es uno y viene a ser Cristo, ¿pero dónde está la otra parte de Dios que sigue actuando en todo el universo?
traje eterno Sí. para la dimensión humana. Mientras Cristo está con nosotros en la tierra, Dios sigue existiendo en la eternidad y en el universo. Porque si no, ¿quién contendría a Dios? ¿Quién servirá completamente en su ser? Sí, claro. Sí, es eso. Pero el Sí. concepto que Jesucristo nos enseñó a Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí. Y cada vez que oraba, se le pedía al Padre y Padre. Exacto. Sí, dándole lugar